120 minutos pasan y muere otro. 120 minutos pasan y muere otro más. Es lo que les espera a los que abandonan sus casas, sus hogares. Este es el reloj del destino para los que huyen, para los que abandonan el lugar donde crecieron, para los que abandonan el país, sus amigos, sus familiares, su entorno. Es el reloj de la muerte, lo que les espera, a los que decidieron migrar, los migrantes. Es el reloj de la muerte lo que les espera a los que huyen de la muerte, curiosamente, a los que solo buscan paz, no violencia o una vida mejor. Cada 2 horas se muere un migrante en el mundo. Hace unos años, un servidor, yo, me interné en la selva del sur de México y me subí a la Bestia, el tren de la muerte. Descubrí un gran negocio: policías federales, gobierno del expresidente Felipe Calderón y el cártel de los Zetas, asesinando migrantes, secuestrándolos, extorsionándolos. Mi camarógrafo y yo entonces ganamos el máximo premio, el de comunicación, allá en México. Y creí que las cosas iban a cambiar cuando descubrí que muchos de los migrantes eran niños, que iban solos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, el sueño de la muerte. Los puntos calientes de la inmigración en el mundo. Desde el Mediterráneo a las costas de Malasia, sin olvidar a los que intentan llegar a Estados Unidos vía México. Millones de personas dejan sus lugares de origen en contra de su voluntad, empujados por conflictos armados o sociales. Las dramáticas escenas del Mediterráneo han copado los titulares durante los últimos 2 años. Un viaje lleno de peligro y de dolor. Cifras de la ONU revelan algo escalofriante. En el año 2000, el número total de migrantes internacionales fue de 175 millones. En la actualidad, son 244 millones de personas. Eso los vivos. Los muertos es otra tragedia. En el año 2014 se murieron más de 5.000 migrantes. En 2015 casi 6.000 migrantes. En este año 7.189 migrantes hasta este minuto. De esos 7.000, tan solo en la emigración mortal de África y Medio Oriente a Europa se han muerto este año casi 5.000 migrantes que se los tragó el mar Mediterráneo. Ya biz Türkiye'ye göndersinler ya bizi Suriye'ye göndersinler. Biz bir yere gitmek istemiyoruz. Yani yeter yani. En sonunda kendimiz canımıza kıyacağız yani. Del otro lado del mundo, en la América mortal, centroamericanos, latinos, sudamericanos huyen de la pobreza y del crimen organizado. Van hacia el sueño americano, pero se encuentran con una pesadilla mortal. Al llegar a la frontera sur de México, se convierten en víctimas del crimen, secuestros, violaciones, asesinatos, extorsiones, o en el menor de los casos, se tienen que convertir en soldados de los carteles de la droga. En su paso por México, miles han muerto o desaparecido sin dejar rastro ni registro de cifras. Porque si regreso a Honduras me pueden matar, entonces no puedo regresar, tengo que ir para adelante. Y si logran cruzar México, la frontera norte con Estados Unidos es la segunda pesadilla. El tráfico de personas para cruzar el río Bravo es lo mismo. Coyotes y polleros que cobran $5.000 el cruce para muchas veces ser entregados a los agentes de migración estadounidense que de la cárcel los regresan a México. Llevamos el intento de irnos para más arriba, donde estábamos nosotros trabajando, porque, como le digo, allá se gana mejor. Y si lo logran cruzar, se encuentran ahora con la política de Donald Trump. Lo más dramático es el nuevo fenómeno. Miles de esos migrantes van solos y solo tienen 7 años de edad o 10. Son niños. La migración infantil ha crecido 400%. 14 años. Sí. Y vas directo a lo desconocido. Sí, con todo.
Hoy en el mundo, 1 de cada 7 personas vive en un lugar distinto al que nació. 1.000 millones han migrado según la Organización Internacional de las Migraciones. Lo más trágico de todo es que hay lugar para todos, pero cada 2 horas se muere uno de estos inmigrantes. Son millones en honor a ellos este programa, sobre todo que ayer fue el Día Internacional del Migrante. Ali Hosseini, el investigador de esta noche, gracias por tu reportaje. Javier Sáenz, gracias por tu colaboración. Amir Almasí, el coordinador internacional en jefe de este programa. Y el jefe de información y redacción, Iván Hosseini, muchísimas gracias. El Control Room, allá atrás de cámaras, gracias por esta transmisión. Vamos con nuestros invitados, ya están allá. Juan Luis González Pérez, nuestro videoigual, analista político en Cádiz, buenas noches, y Juan Fluger, profesor de Historia en Madrid. Comienzo contigo, Juan, muchas gracias, buenas noches aquí en Teherán, repito. ¿Quién es el responsable de esta gran tragedia llamada migración? ¿Quién es el responsable? ¿El terrorismo, te pregunto, la guerra, los gobiernos corruptos, los dictadores? Por favor. Bueno, realmente es bastante difícil generalizar, porque cada caso es diferente. Pero si nos ponemos a analizar los países de pertenencia... Juan Fluger y luego Juan Luis, disculpa. Ah, perdón. Primero Juan Fluger. Sí. Es que hemos contestado los dos por el nombre. Bueno, el origen y la causa de los movimientos migratorios son muy diferentes. Hay migraciones de todo tipo, hay migraciones políticas, hay casos de refugiados, hay casos de desastres humanitarios, y hay casos en el que entrarían las guerras, y hay casos de migración meramente económica. Entonces, buscar un solo responsable de esto es complicado. Sí que podemos coger los hechos más significativos, por ejemplo el caso de la llegada en masa de migraciones, de oleadas migratorias a Europa como consecuencia de la inestabilidad que se vive en Oriente Medio y de las guerras, de la guerra emprendida por Estado Islámico. Entonces podremos encontrar una causa, ¿no?, que es ese yihadismo, ese islamismo radical que practica Estado Islámico. En el caso de América Latina, tenemos generalmente una migración en la que mezclamos gobiernos corruptos, como bien señalabas, pero también estados de necesidad perentoria en esas sociedades que se ven obligadas. A nadie le gusta abandonar su lugar, salvo que tenga intención de prosperar, ¿no? Entonces no podemos culpabilizar nunca a los inmigrantes, y tenemos que culpabilizar a quienes les empujan a esa travesía, a recorrer medio mundo. Aunque debe de haber un común denominador, ¿no? Juan Luis, ahora sí, por favor, ¿quién es el responsable? Sí, lo que pretendía decir antes es que, como decía el compañero Juan, es difícil generalizar, porque cada caso es diferente y responde a un tipo de migración o de flujo migratorio. Pero realmente si nos ponemos a mirar los países de pertenencia de esas masas más grandes de migrantes de estos últimos años, lo que sí vemos es que se trata básicamente de países en guerra en los que Occidente tiene bastante que ver. Estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de Siria, de Irak, que suelen encabezar muchos de los listados de refugiados que se manejan. Y no hay que ser muy listo para saber por qué huyen estas personas. Sin embargo, pues yo, por ejemplo, que vivo en una zona de los puntos calientes de la migración, ahora un poco más tranquila, que es el Estrecho de Gibraltar, allí, aunque hay refugiados de alguna guerra, la mayoría de los refugiados que suelen aparecer por el sur de España se suelen deber a motivos más bien relacionados con temas económicos, con el tema de carestía o de necesidad. En fin, esto habría que analizarlo caso a caso, pero ya digo, realmente en muchas de las ocasiones somos culpables de esos migrantes que después rechazamos en nuestras puertas, ¿no? A ver, vamos ahí a entrar a detalle, porque bien, el programa no es el caso específico de una migración, sino es la migración en el mundo, como si estuviéramos fuera del mundo. Y el común denominador, Juan Fluger, ¿no sería finalmente y en todos los sentidos las políticas de los gobiernos? Por ejemplo, la política de gobierno de invadir Medio Oriente en Europa, la política de los gobiernos
quizá de Estados Unidos en América Latina, de imponer tratados de libre comercio que hayan acabado, por ejemplo, con el campo mexicano y quieran migrar, o con toda la pobreza que se ha acumulado en Sudamérica. Finalmente son políticas gubernamentales de dominio y de poder, ¿no? Sí, ¿no? No cabe ninguna duda de que en las dos últimas legislaturas en Estados Unidos las políticas de la administración Obama, tanto en Oriente Medio como a través del TTIP, han sido políticas nefastas, y ahí sí tenemos un objetivo común, un objetivo conjunto, porque han destrozado economías que podrían ser viables y bollantes en el caso de Hispanoamérica, y otras actuaciones, como la actuación en Siria apoyando a unos rebeldes que tenían una guerra perdida contra el Assad y fomentando pues una guerra que ya dura 5 años y permitiendo la entrada de Estado Islámico. Es decir, esas políticas claro que se reflejan en esa origen de esa inmigración en unos casos, huida de refugiados en otros, porque también conviene diferenciar, decía Juan Luis, que él vive, y con todo acierto, en una de las zonas calientes, ¿no? Es Cádiz, es uno de los puntos de entrada, pero ahí no podemos hablar de refugiados, ahí tenemos que hablar de inmigración, porque es inmigración económica. Si no le quita absolutamente ninguna validez a sus aspiraciones, la cuestión es que ahora con el tema de los refugiados quizás estemos un poco sensibles, y habría que diferenciar, ¿no? Un refugiado es alguien que huye de una guerra, y quien migra por cuestiones económicas es un caso de inmigración, ¿no? Yo no generalizaría en las políticas de los gobiernos occidentales en su conjunto, ¿no? Porque quizá en Occidente gran parte de la prensa y gran parte de los analistas pecan de autoculparse de unas políticas que en muchos casos son puntuales. Es verdad que la administración Obama ha sido nefasta para estos intereses, como anteriormente lo fue la administración Bush, ¿no? Es un continuismo. Por eso hay muchas veces que cuando se habla de que Donald Trump va a ser nefasto para estas cuestiones, ¿no? Con el muro, un muro que ya había construido Clinton, ¿no? El marido de su rival a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cuestiones y decimos, no, es que el TTIP, los tratados de libre comercio, van en contra de esas poblaciones y él está en contra del TTIP, creo que abusamos quizá de un análisis simplista, ¿no? Y que quizá nos han marcado a mucha gente un blanco fácil al que atacar, y que deberíamos plantearnos un poquito si lo que estamos atacando, las propuestas que le está haciendo, nos dan la razón. Es decir, a los que no nos gusta ese abuso de poder económico, creemos que la desaparición del TTIP, que condenaba a grandes áreas de grandes zonas de Hispanoamérica a la miseria, caen ya, han muerto, porque Estados Unidos, que era quien lo promovía, ya ha dicho la futura administración Trump, que no va a continuar. Y del mismo modo, lo que está ocurriendo en Siria, pues también va por la misma línea, no va a cambiar la relación de fuerzas, y a lo mejor acabamos con una guerra que lleva ya 3 millones de refugiados. Bien, a ver, Juan Luis, entonces si hay un culpable, ¿no? Hay dos puntos que Juan Flúger dijo, la autocrítica, y que es un exceso el autocriticarse de que los gobiernos occidentales son culpables. Pero esto sonaría así como que entonces en América Latina o en Medio Oriente o en África, pues a la población le gusta ponerse todos locos y de pronto se empiezan a pelear, y entonces hay violencia, y entonces se van a Europa. ¿Es así o es porque sí está a la mano de los gobiernos occidentales? Por favor, Juan Luis. A ver, Estados Unidos durante una buena etapa de su historia reciente estuvo considerando a Latinoamérica como su patio trasero, y provocó con políticas neoliberales el hundimiento de las economías, como has comentado al principio, hablando de México, de la mayoría de las economías de América Latina. Lógicamente eso, con la promesa del sueño americano, al final ese cóctel hace que la gente tenga esa necesidad de emigrar. Desde ese punto de vista, lógicamente tiene mucho que ver con las políticas que el capitalismo o que el liberalismo impone en muchos sitios del mundo, pero también obviamente con los gobiernos de esos países, que normalmente están absolutamente mediatizados y están al servicio de su vecino del norte, en el caso de Latinoamérica, que aceptan este tipo de políticas. Lógicamente
realmente el capitalismo en sí mismo tiene que ser insolidario, no puede ser de otra manera. En el caso de España, por ejemplo, el dato es que necesitamos 3,5 Españas cada año para abastecernos de recursos naturales. En el caso de Estados Unidos, creo que era por alrededor de 5 países, y en el caso de algunos países del Golfo creo que llegaba casi hasta 15 países, ¿no? Entonces realmente lo que hacemos nosotros, viviendo en la opulencia, entre comillas, que podemos tener en Occidente, en algunos sitios de Occidente, estamos privando a otra gente de esos recursos que necesitan para vivir, y claro, la reacción absolutamente lógica de esa gente privada, en el caso de migrantes económicos, de esas posibilidades de tener una vida digna, pues van a donde sí se les puede ofrecer. Todo es política y todo es economía, como decía. Bien, a ver, vamos al punto de vista individual, humano, que me interesa mucho. Juan, los países, el pueblo, la sociedad, cada uno de los ciudadanos, como tú, como Juan Luis, como cualquier europeo, tiene la obligación ética de recibir y ayudar a un migrante, no dije refugiado, migrante, ¿sí o no? Bueno, aquí hay que diferenciar. Aquí, obligación ética, pues eso está en función de los principios morales de cada uno. Una cuestión es ayudar, que por supuesto quien más posibilidad tenga debería tener un compromiso de ayuda, y otra cosa es cómo se ayuda. No es ayudar, debería ser una ayuda en origen, no una ayuda en destino. Es mucho más eficaz el trabajo en origen que el trabajo en destino. Decíamos que los gobiernos occidentales hacen casi tabla rasa, no ayudan, la opulencia. Si nos ponemos con las ayudas españolas al desarrollo en Latinoamérica, desde el Plan Quinto Centenario son 5 billones de pesetas, es decir, estaríamos hablando de casi una vez el Producto Interior Bruto de España dado en ayudas en los años que van del 92 al 2002. Es bastante generosa esa ayuda. Esa ayuda la estamos dando todos los españoles, porque eso se paga con nuestros impuestos. Por lo tanto, si nosotros aceptamos ese tipo de políticas de ayuda en origen, ya estamos colaborando, no ya con los migrantes, sino con que no evitar que tenga que haber esos migrantes dándoles unas ayudas. Decía Juan Luis una cosa que a mí me gustaría analizar, si me permites nada más que un minuto. Hablaba de que hay un problema generado por las sociedades de libre mercado. Yo no seré yo quien defienda un capitalismo agresivo, ni muchísimo menos, pero quizá deberíamos tener un análisis un poquito, dar un paso más en ese análisis. Quizá eso nos sirva en las épocas del colonialismo del siglo XIX, pero ahora deberíamos mirar que los dos únicos países que no están en la miseria en Latinoamérica serían Chile y Argentina, y que países que estuvieron en la opulencia hace apenas 15 años, como Venezuela, por no aplicar políticas económicas viables, que a lo mejor no son las economías capitalistas, pero por aplicar políticas socialistas está como está. Y aquí no podemos hablar de que ha habido un bloqueo, podemos hablar de que ha habido un plan de nacionalización de empresas que eran viables y han dejado de ser viables, y podemos ver cómo hay gobiernos que, aplicando políticas socialistas, han empobrecido a su sociedad hasta el punto de implantar cartillas de racionamiento que en ese país estaban olvidadas. Luego tenemos otros focos de conflicto que no son meramente económicos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Colombia, ¿no? El caso de las FARC. Las FARC ha obligado a que 1,5 millones de colombianos hayan tenido que abandonar sus Pero lugares hablas como si en el negocio de la droga Estados Unidos no o bien estuviera, otros ¿no? países del entorno. El negocio de la droga en Estados Unidos, exactamente igual que en el de España, exactamente igual que en cualquier país desarrollado, pero no son productores, son consumidores. Es diferente el negocio de la droga en un punto que en otro. ¿A quién le conviene al principal consumidor del mundo de droga, ¿perdón?, que es Estados Unidos? ¿A quién le conviene un negocio limpio cuando llega la droga limpiamente a su territorio? El principal consumidor del mundo por volumen, pero no por persona. Pero Estados Unidos es el principal en muchas cosas, porque son cerca de 300, entre población registrada y no registrada, unos 300 millones de habitantes, pero en consumo, salían las estadísticas hace poco, el lugar del mundo donde más se consume droga, contando todos los tipos de droga no legales, es decir, no hablamos ni de tabaco ni de alcohol, sería España. Y creo que España, las mafias de la droga, pues se les persiguen convenientemente, y compran la mafia de la droga que entra a Europa, pasa por España. Es decir, que al final esos son flujos, pero son flujos delictivos. A ver, déjame ver, Juan Luis, por favor, tu réplica. No, por proporción.
Bueno, si quieres que hable un poco de hacer la réplica a lo que estaba comentando de Latinoamérica o del aspecto personal de la ayuda, no sé. De las dos cosas, por favor. Bien, rápido. bueno, yo discreparía enormemente con lo que acaba de comentar de que los países del ALBA, los países bolivarianos, hayan llevado a hacer inviable algunas economías. Nada más que hay que ver, por ejemplo, los índices de la propia UNESCO y países como El Salvador o como Bolivia y tal. Digo, Venezuela, que lo que está afrontando es una guerra económica absolutamente dirigida desde el exterior, ¿no? En fin, es mucho y no creo que sea el motivo de este programa. Pero lo que, hombre, yo sí creo que en la medida de nuestras posibilidades, entrando en el aspecto personal, creo que todo, en la medida que nuestras posibilidades lo permitan, creo que todos somos responsables de ayudar a los inmigrantes. Como digo, vivo en una zona receptora de inmigración y conozco decenas de casos de gente que se juega el ser detenido por ayudar a inmigrantes que cruzan el estrecho y lo hacen encantada a pesar de que saben que está prohibido. Pero desde luego también pienso que hay que solucionar los problemas en origen, que no podemos atacar solamente el síntoma. Hay un problema humano que evidentemente requiere de soluciones urgentes, pero luego a medio y a largo plazo lo que hay que enfrentar cuál es solucionar los problemas que causan esa inmigración. Y estamos hablando de guerras y estamos hablando de penurias económicas. Como decía, España necesita 3 Españas y media para poder subsistir con el nivel que tenemos ahora, y eso significa que se lo tenemos que quitar a otro país. Esto no hablo de colonialismo, del colonialismo a la vieja usanza, estoy hablando de pura economía. Y ya digo, eso es un tema más de estados que de personas. Yo creo que bueno, también hay problemas culturales por los cuales no se está acercando, no se está ayudando a esa población inmigrante. Ya me gustaría encontrarme con la hospitalidad que he visto en la mayoría de los países árabes que conozco, donde es un precepto, ¿no?, eso de acoger a la gente. Aquí, por muchas razones que imagino que analizaremos más adelante, la verdad es que no existe esa solidaridad que podemos ver en países como no sé. A eso quiero llegar, Juan Luis. La última pregunta es para ti, pero primero la contesta Juan. Esta es una pregunta muy importante, muy humana. Tenemos tan solo un minuto porque ya se nos acabó el tiempo. Juan Flúger, te pregunto, ¿hay una idea teológica inconsciente detrás de todo esto o una idea de ingratitud? Es decir, la gente cree que un Dios los premió con nacer, por ejemplo, en Holanda, en España, porque hicieron algo bueno, y a un sudanés porque no se lo merecen. ¿O no son conscientes de la gratitud que tendrían que tener por nacer donde hay comida, educación y éxito asegurado, en vez de nacer, por ejemplo, en la pobreza de Somalia? Y lo pregunto, si esto fuera así, habría menos guerras, habría menos hambre de querer conquistar y gobernar esos territorios, porque lo he escuchado para los españoles que dicen subhumanos, por ejemplo, a los sudamericanos o a Medio Oriente, en el caso de la Unión Europea, o a los que no los quieren en Estados Unidos, como los mexicanos o a todos los latinos. Rápido, 30 segundos porque nos vamos. Yo no creo que haya un concepto teológico, sobre todo cuando Europa, y más la Unión Europea, está atacando continuamente a lo que ha sido la base cultural cristiana de Europa. De hecho, las constituciones europeas, ahora mismo hay una sanción pendiente sobre Hungría por reconocer el origen cristiano de su civilización. Por lo tanto, si el ataque a las raíces cristianas se hace desde la máxima autoridad europea, difícilmente el concepto teológico pueda tener fuerza en ese tipo de políticas. Yo creo que es más una cuestión de unas sociedades que se ven desbordadas ante un fenómeno que no se está controlando bien. Bien, Juan Luis, tu respuesta sobre esto. Yo no sé si haya cierta ingratitud en los seres humanos, como lo decías tú, por favor. Sí, yo digo, el precepto coránico que de alguna manera obliga a aceptar, a dar hospitalidad, no existe de esa manera tan exacerbada en nuestras culturas. Decía casos como el de Líbano, donde prácticamente hay 200 refugiados por cada 1000 habitantes. Yo creo que es algo relacionado quizás un poco más con el miedo a lo diferente, con el miedo que se nos está inculcando de perder ese estado de bienestar que la propia crisis económica nos está robando. Y además con la instrumentalización absolutamente nefasta que se está haciendo del terrorismo, ¿no? Vemos en esa persona diferente que llega a otro lado como un posible terrorista y lo queremos cuanto más lejos de nuestra frontera mejor, ¿no? Les agradezco mucho. Faltó también mencionar el tráfico de personas, que es un gran negocio, y los empresarios hambrientos que quieren pagar menos y que ven en el migrante un gran negocio para bajar los sueldos, a los europeos también. Gracias a los dos. Buenas noches. Aquí se nos va el tiempo rapidísimo.
Permítame acabar con esta reflexión. Buenas noches. Si la gente que nace en los países que se dicen de primer mundo, con todas las comodidades, con educación, con salud, con éxito y bienestar asegurado, tuvieran la humildad de aceptar que no hicieron absolutamente nada para nacer ahí, y que tuvieran la humildad también de agradecer a la vida, a la suerte genética o a su propio Dios que les puso en una cuna soñada, si esa gente que nació ahí también hubiera tenido unos padres que les enseñaran a no ver con desprecio o como subhumanos a los africanos, a los latinos, a los centroamericanos, a los sudamericanos, hoy le aseguro que las guerras serían menos, que el hambre por gobernar y matar en las zonas que consideran inferiores como Medio Oriente, África y América Latina sería menor, habría más oportunidad y menos violencia. Conciencia y sentimientos es lo que ha faltado. Buenas noches.